Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos muy de cerca, la muerte. Pero ojo, lo vamos a hacer desde un ángulo completamente distinto, no como un final, sino como una gran transformación. Vamos a beber de la sabiduría de un montón de culturas para, de alguna manera, desmontar ese miedo y entender el final de la vida de una forma nueva. Venga, vamos al grano. La pregunta del millón, la que creo que resuena en todos nosotros, es esta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a algo que es, a fin de cuentas, inevitable? Es una sensación casi universal, una inquietud que nos acompaña desde siempre. Y es que la clave de todo esto es entender una cosa muy simple. La muerte no es una especie de accidente o una anomalía. Es, tal cual, un lugar común en la existencia. Todo el que ha vivido antes ha muerto, y todo el que viva después también lo hará. Es, quizá, la única certeza que tenemos. Bien, con esto en mente, vamos a la primera parte. Vamos a intentar entender de dónde viene este miedo que parece tan universal. A ver, lo interesante aquí es cómo se redefine ese miedo. No es tanto un pánico al no ser nada, sino más bien una resistencia de nuestro propio ego. El ego, ya sabéis, siempre busca controlar, busca lo conocido. Y la muerte, claro, es el cambio definitivo hacia lo desconocido. Así que se resiste. Y esa resistencia la interpreta erróneamente como si fuera una aniquilación total. Y esta idea, desde luego, no es nueva. Fijaos en lo que decía el Sutra 33 de Buda, que lo expresa de una forma, clarísima. No tengas miedo porque el miedo viene del ego, y se origina en una mala interpretación de la muerte. O sea que la raíz del miedo no está fuera, no está en la muerte en sí, sino dentro, en nuestra propia mente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hay una metáfora que me parece potentísima. A la muerte, como al toro, se le ha de coger por los cuernos. De hecho, la propia vida ya nos va entrenando para ello. Cara perdida, cada vez que tenemos que renunciar a algo o a alguien, es una pequeña práctica para esa renuncia final. Y con esto llegamos al corazón de todo este planteamiento. Empezar a ver la muerte no como un punto y final, sino como una increíble transformación. Aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos la visión moderna de Occidente, que a menudo ve la vida como una línea recta que, de repente, se corta. Y eso, claro, nos lleva a obsesionarnos con lo material, con acumular. Pero, por otro lado, muchísimas tradiciones espirituales ven la vida como un ciclo. Un círculo donde la muerte no es el final, sino una transición, una parte más de la evolución del alma. Vivimos para morir y morimos para vivir. Suena a paradoja, ¿verdad? Pero es increíblemente profundo. Lo que sugiere es que vida y muerte no son contrarios, sino que se necesitan. Son dos caras de la misma moneda. Nuestra existencia aquí, en lo físico, es temporal por diseño. Es como una escuela para que el espíritu aprenda y evolucione. Y claro, esto nos trae a la mente esa canción mítica de Queen, ¿no? Who wants to live forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Si lo piensas, si la vida aquí en la Tierra es un constante soltar, un constante despedirse, ¿de verdad sería deseable que fuera eterna? Esta pregunta nos hace replantearnos por completo para qué sirve nuestro tiempo aquí. Pero ojo, porque parece que este viaje, esta transición, no se hace del todo a solas. Vamos a hablar ahora del papel de los guías. Hay una figura fascinante que aparece en casi todas las culturas del mundo, el psicopompo. Pensemos en ellos como guías espirituales, como seres cuya única función es esa, acompañar al alma, ayudarla a entender y a navegar por su nueva realidad justo después de morir. ¿Y cómo es ese tránsito? Pues se describe como una especie de juicio, pero un juicio interior. Primero, el ego proyecta todos sus nudos, sus apegos, sus conflictos, todo. Después, el alma, nuestro yo más profundo, se tiene que enfrentar a todo eso, pero esta vez sin poder echarle la culpa a nadie, sin un otro. Y el objetivo final, claro, es ir deshaciendo esos nudos para poder liberarse. Para entender el objetivo de esa liberación, hay una imagen del antiguo Egipto que es brillante. El objetivo es que el espíritu termine pesando menos que la pluma de la diosa Maat, que era el símbolo de la verdad y la justicia. Es decir, se trata de recuperar una especie de inocencia original, de soltar todo el peso del ego para volver a ser ligero. Y si hablamos de consuelo, de una idea que realmente lo cambia todo, tenemos que ir al Bhagavad Gita. Lo dice así de claro. El espíritu nunca nace y nunca muere. No muere cuando el cuerpo muere. El cuerpo es temporal, es el vehículo. Pero nuestra esencia, el espíritu, es eterna. Esto cambia radicalmente la perspectiva de lo que de verdad se pierde. Vale, pero ¿y los que nos quedamos aquí? ¿Qué papel jugamos en todo esto? Pues aquí es donde entra en juego el increíble poder de la compasión. Hay una práctica en el budismo tibetano llamada Phoa, que es un ejemplo perfecto de esto. Consiste, básicamente, en un acompañamiento mental y espiritual a la persona que ha fallecido.
Durante 49 días se usa la intención y la meditación para guiar su conciencia hacia la paz, hacia la liberación. Y lo más importante de esto, las lecciones que nos deja el Fowa, son para todos. Nos enseña a aceptar la muerte como algo natural. Nos demuestra el poder gigantesco que tienen nuestra intención y nuestra conciencia. Y sobre todo, nos muestra que la compasión, cuando se pone en práctica, es un camino de sanación, tanto para el que se ha ido como para el que se queda. Y que nadie piense que esto del POA es algo raro o aislado. Para nada. Si miramos a través de las culturas, esta idea de guiar al alma está por todas partes, desde las oraciones por los difuntos en el cristianismo, a los rituales funerarios del antiguo Egipto, o esa idea del sufismo de morir antes de morir para liberarse de los apegos en vida. El tema es universal. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final, donde atamos todos los cabos para entender cómo el hecho de aceptar la muerte puede transformar por completo nuestra forma de vivir. Si quieres renacer, acepta morir. Es del Tao Te Ching y es de una simplicidad y una potencia brutales. Nos dice que la verdadera transformación, el renacimiento, solo es posible cuando somos capaces de soltar, de aceptar el final de un ciclo. Y volvemos al Bhagavad Gita para otra metáfora que es sencillamente preciosa. Compara la muerte con el acto de cambiarse de ropa. El cuerpo es el traje, que se desgasta y al final se desecha. Pero quien lleva el traje, el espíritu, sigue ahí, intacto. Y ya para cerrar del todo vamos a quedarnos con una última imagen, un símbolo que conecta el cielo y la tierra, la constelación del sextante. Un sextante, el instrumento, sirve para medir la distancia con las estrellas. Pues bien, simbólicamente, representa la medida de nuestra conexión con algo más grande, con un orden cósmico, justo en ese momento de la transición. Así que nos vamos con esta pregunta en el aire, una pregunta para reflexionar. Usando esta metáfora poéticamente, en este preciso instante de la vida, ¿cuál sería la distancia de cada cual con el Sol?